La historia bíblica registra algunos nacimientos asombrosos y espectaculares, pero el nacimiento virginal del Señor Jesús sobrepasa todos aquellos nacimientos. La fantasía y la mitología, incluso la ciencia, ha falsificado el nacimiento virginal de Jesucristo con una proliferación de falsos relatos destinados a minimizar su nacimiento totalmente único. Él no simplemente fue el hijo de una mujer que antes era estéril, ni un fenómeno de la naturaleza. No. Por el claro testimonio de la Biblia, Jesús fue concebido por Dios y nació de una virgen. No obstante, cuando le preguntamos a las personas en las últimas generaciones qué opinan acerca del nacimiento virginal, nos encontramos que muchos cristianos no creen. No creen eso, pero parte de negar el nacimiento virginal es negar la deidad de Jesucristo. Cabe preguntarse por qué ellos querrían ser identificados con una persona que, si el juicio que tienen de él fuera correcto, debía haber sido o un engaño o un estafador, ya que los 4 evangelios enseñan explícitamente que Jesús se consideró a sí mismo alguien más que un hombre. Por el resto del Nuevo Testamento y por los registros históricos, sabemos que Jesús, sus discípulos y toda la iglesia primitiva sostuvieron que Él no era otro que el divino Hijo de Dios. Incluso sus enemigos sabían que Jesús afirmó tal identidad. Pero ignorar el nacimiento virginal implica no reconocer la deidad de Cristo, y no reconocer su deidad equivale a rechazarlo. La verdadera encarnación exige un nacimiento virginal. Tal incredulidad no debería sorprendernos de las personas. La incredulidad ha sido el mayor problema del ser humano desde la caída, y siempre ha sido la opinión mayoritaria de los hombres. Pablo pregunta, ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Todo fiel profeta, predicador o maestro en algún momento ha preguntado lo mismo que Isaías y Pablo. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero la opinión popular, incluso dentro de la iglesia, no siempre ha sido una fuente confiable de verdad. Cuando los hombres escogen qué partes de la palabra de Dios creer y seguir, se colocan por sobre la palabra y por tanto por encima de Dios. El propósito de Mateo al escribir el relato de su evangelio fue en parte apologético, no en el sentido de hacer una imitación para el evangelio, sino en el sentido más tradicional de explicarlo y defenderlo contra sus muchos ataques y tergiversaciones. A menudo, la humanidad de Jesús ha sido difamada y su deidad rechazada. Es posible que durante su ministerio terrenal, y sin duda después de su muerte y resurrección, Jesús fuera calumniado por la acusación de que era el hijo ilegítimo de María con algún hombre desconocido, quizás un soldado romano acuartelado en Galilea. Sin embargo, fue la afirmación de deidad de Jesús la que más indignó a los líderes judíos y los llevó a exigir su muerte. El Evangelio dice, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por tanto, no es casualidad que el inicio del Evangelio de Mateo, al principio del Nuevo Testamento, esté dedicado a establecer tanto la humanidad real como la deidad de Jesús. Aparte de que Jesús es tanto humano como divino, no hay evangelio. La encarnación de Jesucristo es el hecho central del cristianismo. Toda la superestructura de teología cristiana se basa en esa realidad. La esencia y el poder del evangelio están en que Dios se volvió hombre y que, siendo totalmente Dios y hombre, pudo reconciliar a la humanidad con Dios. El nacimiento virginal de Jesús, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión y su retorno son todos aspectos integrales de su deidad. Se levantan o caen juntos. Si cualquiera de dichas enseñanzas es rechazada, todo el Evangelio es rechazado. Separada de las demás, ninguna tendría sentido, ni podría tener algún significado o poder.
Si tales cosas no fueran ciertas, incluso las enseñanzas morales de Jesús serían sospechosas, porque si él tergiversó quién era, afirmando de manera absurda ser igual a Dios, ¿cómo podría confiarse en cualquier otra cosa que haya dicho? O si los escritores del Evangelio falsearon quién fue Jesús, ¿por qué deberíamos confiar en su palabra respecto a cualquier otra cosa que él dijo o hizo? En cierta ocasión Jesús hizo a los fariseos una pregunta acerca de él mismo, que los hombres se han estado haciendo en toda generación desde entonces. Él preguntó, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y esa es la pregunta que Mateo contesta en el primer capítulo de este Evangelio. Jesús es el humano Hijo del Hombre y el divino Hijo de Dios. Según hemos visto, los 17 primeros versículos ofrecen el linaje humano de Jesús, su descendencia real desde Abraham, a través de David y a través de José, su padre humano legal. Los dirigentes judíos del Nuevo Testamento reconocían que el Mesías sería de la línea real de David. Sin embargo, en su gran mayoría coincidieron en poco más que eso con relación a él. La historia nos informa que hasta los conservadores fariseos por lo general creían que el Mesías sería divino. Si Jesús no hubiera afirmado ser más que el hijo de David, pudo haber comenzado a convencer a algunos de los líderes judíos de su condición mesiánica. No obstante, una vez que declaró ser Dios, lo rechazaron de inmediato. Muchas personas hoy en día están deseosas de reconocerlo como un gran maestro, un modelo elevado de carácter moral e incluso un profeta de Dios. Sin embargo, si no hubiera sido más que esas cosas, no podría haber conquistado el pecado, la muerte o Satanás. En resumen, él no podría haber salvado al mundo. También habría sido culpable de falsificarse burdamente. El relato de Mateo sobre la concepción divina de Jesús es directo y sencillo. Se presenta como historia, pero como historia que solo podía conocerse por revelación de Dios y lograrse por milagro divino. Esto es algo esencial para la encarnación. Después de establecer el linaje humano de Jesús desde David, Mateo procede a mostrar el linaje divino. Mateo 1:18 comienza así. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. El significado de estar comprometido con alguien ha cambiado a lo largo del tiempo. No creas que es algo como la sociedad moderna lo considera. Habitualmente, los padres de un joven escogían a una señorita para que se casara con su hijo. Una segunda etapa consistía en hacer acuerdos oficiales y un acuerdo nupcial ante testigos, donde legalmente serían tomados como esposos y solo podría ser disuelta la relación por un proceso formal de divorcio. Así que José y María serían tratados como esposos, aunque la unión física no había tenido lugar todavía. Por lo que podemos intuir de hace 2 episodios, María tendría ahora mismo 4 meses de embarazada, ya que se quedó con Elizabeth 3 meses cuando fue a visitarla. ¿Pero por qué esto es importante? Es importante porque sería notorio en este momento el embarazo de María, y eso llevó a José a tomar una decisión que nos explica Mateo a continuación. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Como dijimos, en la época de José, un compromiso era casi tan vinculante como el matrimonio, y la infidelidad durante los esponsales hacía que el divorcio fuera prácticamente obligatorio porque ellos eran tratados como marido y mujer. Las relaciones sexuales durante este periodo serían consideradas como inmorales e insoportables. Nada que ver con lo que vemos hoy. Ahora, las infidelidades debían ser castigadas con apedreamiento según la ley de Moisés. Por eso, José decide mostrarle compasión a María ante el aparente adulterio. De esta manera quizás la salvaría de ser apedreada. Cuando Mateo escribe que José era un hombre justo, significa que era un hombre temeroso de Dios. Él no intentó hacer de María un castigo público. Y aquí vemos la responsabilidad de José al tomar esta decisión, no solo porque tomaba en serio el matrimonio, sino porque realmente el matrimonio es algo serio y algo formal. Y al José tomarlo de esta forma, un compromiso tomarlo tan responsablemente,
Es admirable de José porque era temeroso de Dios y eso es algo que nosotros deberíamos aprender. En medio de nuestra cultura de microondas hoy en día, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, a pesar de que todo el mundo le parezcan locas o incluso ridículas nuestras opiniones. En realidad nosotros debemos estar firmes y tomar la palabra de Dios como suprema norma de autoridad. Luego Mateo dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, como ya hemos dicho, significa Yahvé es salvación o Yahvé salva. El nombre de Jesús era entendido como una esperanza simbólica de Dios de enviar salvación a través del Mesías, quien purificará a su pueblo y lo salvará de la opresión. Pero el ángel enfatiza otra cosa, bien distinta a lo que tenían en mente. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación de los pecados sería más importante que una salvación política, económica o social. Mateo nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto que contemplamos aquí es el cumplimiento de una profecía directa de las Escrituras del Antiguo Testamento, las cuales fueron orquestadas por Dios a través de la historia de Israel. La virgen de la que habla el pasaje se refiere a una joven de edad para el matrimonio, la cual en el antiguo Israel y Judá era normalmente virgen. La concepción de Jesús por una virgen es milagrosa, anunciando que Dios está presente con su pueblo y que pronto los redimirá. Quiero recordarte la importancia de la creencia del nacimiento virginal para nosotros los cristianos. De hecho, este episodio es básicamente centrado en eso. Ya sea si eres nuevo en las cosas de la Biblia o tengas años de experiencia en el tema, es un asunto de suma importancia porque, como dijimos al principio, con esta doctrina, al igual que todas las del cristianismo, caen juntas o se levantan juntas. La creencia del nacimiento virginal de Jesús sostiene que el nacimiento de Jesús fue el resultado de una concepción milagrosa por la cual la Virgen María concibió un bebé en su vientre por el poder del Espíritu Santo sin la intervención de un padre humano. El nacimiento de Jesús es importante porque nos informa muchas cosas acerca de su persona y su naturaleza. El hecho de que nació de una mujer demuestra que era verdaderamente humano y se hizo uno de nosotros. Como ya hemos dicho, la humanidad de Cristo no era exactamente igual a la nuestra porque nosotros nacemos con el pecado original y Cristo no. El nacimiento virginal también se relaciona con Cristo como el Hijo de Dios. Aunque está claro que era posible para Dios entrar al mundo de una forma distinta a un nacimiento virginal, el milagro de su nacimiento pone de manifiesto la divinidad de Cristo. El anuncio del ángel Gabriel a María, que vimos episodios pasados, enfatiza este punto. Cuando le comunicó a María que tendría un hijo, ella se sorprendió. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Y la respuesta de Gabriel a María es de importancia decisiva para entender el nacimiento virginal. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y poco después el ángel añadió, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Quiero insistir en algo que ya platicamos hace unos episodios, pero aparte de la inseminación artificial, la cual es una variación moderna pero no milagrosa de la concepción, nada es más regular o común en la naturaleza que la concepción de un bebé como resultado normal de una relación sexual. Por eso, que una mujer quede embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre no solo es algo biológicamente extraordinario, sino que va claramente contra las leyes de la naturaleza. El Hijo de María no fue generado por María misma. El padre, por así decirlo, del niño fue el Espíritu Santo. El lenguaje que describe al Espíritu Santo que vendrá sobre María y que la cubrirá con su sombra nos recuerda el relato descriptivo de la obra del Espíritu Santo en la creación original del mundo. Revela que este niño será una creación especial porque su padre es el mismo Dios.
Dicho esto, continuamos. Mateo nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y Mateo nos presenta el nacimiento virginal de Jesús como el cumplimiento milagroso de la promesa de Dios. Más tarde, Jesús les diría a sus discípulos: Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús verdaderamente sería Dios con nosotros entonces. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos que José fue obediente al mandato de Dios. Esa es otra lección para nosotros. Ser obedientes al mandato de Dios, aunque la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor sea contraria a nosotros y contraria a las opiniones de los demás. Nosotros debemos estar firmes en nuestras convicciones y firmes en saber en quién hemos creído y confiado en nuestras vidas. Pero el tema importante de este episodio es por qué el nacimiento virginal es importante para la fe cristiana. Y si es el propósito de este episodio dejarte claro esto, vamos a seguir insistiendo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser librado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos desde Adán. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació sin el pecado humano. Él era totalmente humano y divino. Porque fue hombre, sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y problemas. Porque es Dios, tiene poder y autoridad para liberarnos del pecado. Dios hecho carne sería llamado Jesús. Jesús significa el Señor es Salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos librarnos de las consecuencias del pecado. Por buenos que seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros. Solo Dios puede hacer eso. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí misma. Ni siquiera vino para brindarte cosas terrenales. Vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Cristo murió en una cruz por tus pecados. Pídele hoy que tome el control de tu vida y una nueva vida empezará para ti cuando le aceptes por Señor y Salvador. No desperdicies esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. Si te gustó el episodio y crees que le puede servir a alguien más, por favor compártelo. No olvides darle like en YouTube, comentar si te gustó. Tampoco olvides que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hoy es el día de salvación.